Hermanos, sean muy bienvenidos a esta clase de la Escuela Dominical de hoy día, domingo 6 de septiembre. Ya se siente y se respira ese aire más dieciochero, ¿no es cierto? Ya de a poco vamos a ver las banderas de Chile alzadas en nuestras casas. De a poco vamos a ir sintiendo el aroma de los azaí, ¿no es cierto? De los anticuchos, de las empanadas. Pero antes de comenzar me gustaría leer una cita que encontré esta semana en Facebook sobre algo que es bastante importante e interesante. Dice así: el mundo ganará esta guerra contra el coronavirus, dijo el Elder Ballard de los 12, y el Elder Oaks de la primera presidencia hace poco señaló: la segunda venida no será antecedida por una pandemia como el coronavirus. Es una de las características de los últimos días, mas no la señal definitiva del fin de los tiempos. Y para triunfar sobre el coronavirus y para seguir preparándose para la segunda venida, he aquí la invitación del presidente Nelson con el objetivo de triunfar y prepararse mejor. Pedir en nuestro ayuno de este domingo por el alivio de los efectos físicos, emocionales y económicos de esta pandemia mundial. ¿Cuántos quisieran la sensación de quitarse esta pena de encima? ¿O al menos un aplacamiento de sus sensaciones tocante a esta pandemia? ¿Cuántos necesitan confortación, sosiego, un respiro de esta, aunque cruel jornada esta es? Sin embargo, hallaremos alivio en lo que nos rodea, dijo el Elder Ballard. Nos estamos dando cuenta de lo preciosas que son nuestras familias, lo preciosos que son nuestros vecinos, lo preciosos que son nuestros compañeros, miembros de la iglesia. Hay lecciones que estamos aprendiendo ahora que nos harán mejores personas. ¡Qué gran alivio! Y el mejor alivio lo tendremos de aquel que invitó: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, entre paréntesis, de las penurias del coronavirus, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Atender a aquella exhortación es el mejor alivio para nuestra alma. Por mientras, para otro alivio, clamó el Señor, como Nefi: oh Señor, no permitas que muchos de este pueblo sean destruidos por coronavirus. Más bien, oh Señor, haz que te recuerden y tal vez se arrepientan y se vuelvan a ti. Ciertamente, cuando ocurra, hallarán alivio, quizás sanación definitiva, incluso el antídoto para esta pandemia. Es así, hermanos, como damos el inicio a esta clase de la Escuela Dominical, como les comentaba, de hoy domingo 6. Quiero pedirle por favor que puedan ir a buscar sus himnarios, sus escrituras, y para comenzar vamos a cantar el himno número 175, ¿A dónde me mandes iré? Luego que canten el himno, por favor, en sus hogares realicen una oración, designen a alguien para hacer una oración. Y luego que haga la oración, vuelvan al video. Así que ahora pausen el video, por favor, o sigan el himno. Quizás no tenga yo que cruzar montañas
Hermanos, muchas gracias por haber cantado este himno con tanta energía y alegría también. Quiero comenzar esta clase resumiendo brevemente los capítulos que correspondían a esta semana del programa Ven Sígueme, que son los capítulos de Lamán del 13 al 16. En estos capítulos aparece un hombre lamanita llamado Samuel. Samuel es lamanita. Y Samuel comienza a predicarle a la gente del pueblo de Nefi, a los nefitas, ya que estos se encontraban en un estado de iniquidad. Y Samuel comienza a predicarles a ellos, ya que había sido inspirado por el Señor a poder hacer esto. Y los nefitas, eran duros de servicio y no se rehusaban a las palabras de Samuel. Sin embargo, hubieron muchos que creyeron en él. Samuel también profetizó sobre la venida de Jesucristo al mundo y sobre las señales que vendrían antes de la venida del Salvador, antes que naciera él. Y mucha gente creyó en Samuel, ¿no es cierto? Y decidió buscar a Nefi de ese entonces y bautizarse para poder seguir las enseñanzas que se estaban predicando. Eso en resumen, bien resumido. Quiero invitar a los hermanos a que puedan ahora compartir con sus familias, con las personas que tengan alrededor de ustedes. Y si no tienen con quién compartirlo, pueden escribirme a mi WhatsApp, ¿no es cierto? Las cosas que ustedes aprendieron en este estudio de estos capítulos que correspondían de Lamán 13 al 16. ¿Y quién no lo hizo? Le invito a que pueda por favor leer en el mismo programa Ven Sígueme del estudio individual y familiar. La primera página, si no me equivoco, que se llama Nuestra meta es la conversión. También se encuentra disponible en la aplicación de la iglesia. Nuestra meta es la conversión es el objetivo, el propósito de este programa Ven Sígueme. Y eso le pido a los hermanos que no pudieron estudiar esta clase que lo puedan leer nuevamente. Y después que lo lean, y así como los hermanos que hicieron la lectura pudieron acompañarnos con la lectura, les pido que después de compartir con sus familias puedan volver a ver el video. Así que páuselo ahora y compartan lo que aprendieron. Hermanos, muchas gracias por haber compartido con sus familias lo que ustedes estudiaron en estos capítulos de Lamán. También gracias a los hermanos que pudieron estudiar Nuestra meta es la conversión del programa Ven Sígueme, que se encuentra en la aplicación de la iglesia, en el manual Ven Sígueme, o también en el manual, en el libro físico del programa Ven Sígueme. Ahora vamos a dar inicio a esta clase. Muy bien, hermanos, el capítulo de Lamán número 13 comienza de la siguiente forma. Y sucedió que en el año 86 persistieron los nefitas todavía en sus maldades. Sí, en gran iniquidad, mientras que los lamanitas se esforzaron rigurosamente por guardar los mandamientos de Dios según la ley de Moisés. Este era el contexto que ocurría en aquel entonces cuando comenzamos el capítulo número 13 de Lamán. Luego de eso, sucede lo siguiente. Si me pueden acompañar, por favor, esto se encuentra en el Lamán capítulo 13. Acabo de leer el versículo número 1. Ahora voy a leer del versículo 2 al versículo 5, que dice así. Y aconteció que en este año un tal Samuel, un lamanita, llegó a la tierra de Zaraemla, y empezó a predicar al pueblo, y ocurrió que por muchos días predicó el arrepentimiento al pueblo, y lo echaron fuera, y se hallaba a punto de regresar a su propia tierra. Detengámonos por aquí primero. Llegó un hombre que era lamanita, ¿no es cierto?, a la tierra nefita, donde estaban los nefitas, y se llama Samuel. Muy bien lo dice la escritura. Este hombre comenzó a predicar el evangelio. Pero ¿qué pasó? A Samuel lo echaron del lugar donde se encontraba. Entonces,
Creo que si a cualquiera de nosotros nos hubiera tocado o nos hubiera pasado eso de que el Señor nos manda a alguna parte a hacer algo, si no nos resulta, lo común del género humano es decir, bueno, yo lo intenté, ya pasó, ya fue, así que yo me retiro, muchas gracias, eso fue todo. Y aquí termina la clase. No, hermanos, en realidad, yo creo que eso es lo que normalmente todos pensaríamos, pero aquí sucedió otra cosa. Continuamos en el versículo 3. Mas he aquí, vino a él la voz del Señor de que volviera otra vez y profetizara al pueblo todas las cosas que le vinieran al corazón. Entonces Samuel nuevamente recibió la instrucción del Señor de que volviera y que predicara las cosas que el Señor le iba a poner en el corazón. Entonces Samuel nuevamente decidió volver ahí y volvió a predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Esta vez quizás con una convicción un poco más fuerte de que el Señor todavía lo estaba mirando, todavía estaba apoyándolo. En el versículo 4 dice lo siguiente: y aconteció que no permitieron que él entrase a la ciudad. Seguramente ya había estado bastante tiempo ahí y lo conocían muy bien. Por tanto, fue y se subió sobre la muralla, y extendió la mano, y clamó en alta voz, y profetizó al pueblo todas las cosas que el Señor le puso en el corazón. Y les dijo: he aquí, yo soy Samuel, un lamanita, declaro las palabras del Señor, que él pone en mi corazón. Y he aquí, él me ha puesto en el corazón que diga a los de este pueblo, que la espada de la justicia se cierne sobre ellos, y no pasarán 400 años sin que caiga sobre ellos la espada de la justicia. Aquí vemos que por segunda vez, cuando Samuel trató de ingresar a esta ciudad, nuevamente le fueron cerradas las puertas. Pero no obstante, el que ya había pasado por una experiencia similar, ¿no es cierto?, que ya lo habían echado, decidió buscar una alternativa, buscar una forma, no conformarse con lo que a él le habían dicho, sino que decidió trepar la muralla de la ciudad y comenzó desde ahí a predicarle al pueblo. Encuentro bien interesante que muchas veces cuando el Señor mandaba a algún profeta a alguna ciudad, por lo general les daba una voz de advertencia o comenzaban de a poco a predicarle el Evangelio, pero esta vez directamente Samuel les dice que la espada de la justicia de Dios se encuentra sobre ellos, a menos que se arrepientan. De la misma forma, hermanos, como ocurrió con Samuel en la manita, que el Señor le pidió realizar esto, quizás para él fue difícil hacerlo. De la misma forma, el Señor a través de la historia de la humanidad ha solicitado muchas cosas que de repente son difíciles para el hombre, pero que el Señor sabe que somos capaces de hacer. Por ejemplo, recordando por ejemplo algunos, Moisés, cuando el Señor pidió a Moisés que liberara al pueblo de Israel, y también me imagino a la gente del pueblo de Israel una vez que salió de Egipto, el enfrentarse a ese mar rojo, ¿no es cierto?, completamente gigantesco, y quizás Moisés en su sabiduría, ¿no es cierto?, decidió tocar el agua, no sé cómo habrá sido, pero tuvieron que atravesar por entre medio del mar. Por más que el camino estaba abierto, por más que Moisés fue el primero o el último que saben pasar, lo importante es que quizás las personas de ese tiempo temieron pasar por entre medio del mar. Quizás pensaron, bueno, ¿esto cómo se sostiene? ¿Cuánto va a durar esto? Pero aún así la gente decidió ser obediente. Y el resultado de eso fue que fueron liberados realmente de ese cautiverio en el cual se encontraban. Otro ejemplo, por ejemplo, es el viaje de Leí y su familia. Leí tenía una buena situación, Leí era un profeta, tenía un buen pasar económico, según dicen las escrituras, y el Señor en un momento dado les manda a poder dejar la tierra de Jerusalén y partir con su familia, sus tiendas, hacia una tierra prometida, hacia una tierra que no conocían. Obviamente quizás para Leí fue un poco más fácil, ya que él había recibido la instrucción del Señor, pero para la familia fue difícil. Sin embargo, pese a todos los inconvenientes que nosotros conocemos, vemos como ellos recibieron una tierra prometida, una tierra de la herencia de ellos. De igual forma, me acuerdo, por ejemplo, cuando el Señor mandó a Leí también nuevamente a buscar las planchas de lata, ¿no?, de bronce. Bueno, en portugués se dice de latão, gilatão, por eso dije de lata. Bueno, las planchas de bronce. Y pese a que no era fácil el poder ir a buscar las planchas, ya que la tenía Labán en su poder, Nefi y sus hermanos decidieron hacerlo, ser obedientes, y pese a todos los inconvenientes, pese a que trataron de matarlos,
Nefi decidió continuar siendo obediente al Señor y sabía que el Señor le iba a librar de las manos de sus enemigos. Quiero contarles también que ese tipo de cosas no solamente ocurren en el pasado, en las escrituras, en un libro quizás empolvado, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas también pueden ocurrir hoy en día y me gustaría contarles una experiencia personal que yo tuve en la misión. En una de las áreas que yo pasé, me tocó entrenar a un misionero que ya había realizado la mitad de su entrenamiento y habían cambiado de emergencia a su compañero. Este misionero era de Brasil y tenía muchas inseguridades en cuanto a si debía estar en la misión, en cuanto a si era correcto, si él estaba actuando bien o si había hecho algo malo, ya que habían transferido a su compañero y pensaba que quizás él podía haber sido la causa del problema o que quizás hizo algo que no le gustó a su compañero. Entonces, mi compañero, el del que yo estaba entrenando, estaba un poco desanimado y tenía un poco de recelo de hablar con las personas y tenía algo de vergüenza. Y en una oportunidad que volvimos de una reunión de distrito, cuando íbamos arriba de la micro, yo sentí el fuerte deseo de predicar el evangelio. Estábamos arriba de la micro iba llena y yo nunca había hecho eso en la misión, nunca había predicado el evangelio arriba de la micro. Y cada vez que la micro avanzaba más y nos acercábamos a nuestro destino, pese a que faltaba harto, sentía aumentar ese deseo en mí. Y obviamente hice caso a ese deseo, a esa inspiración, y me paré, pedí permiso para poder hablar y comencé a predicar el mensaje de la restauración. Mi compañero no se paró, se quedó sentado mientras yo hablaba, y mientras yo hablaba obviamente sentí el espíritu muy fuerte y sentí que no me encontraba solo, sentí que no fue una tarea en la cual simplemente me mandaron y me dejaron a mi suerte, sino que sentí realmente la presencia del Señor acompañándome en ese momento que nunca había pasado antes. Prediqué el evangelio arriba de una micro, hermanos, y de esa oportunidad adivinen cuántos se bautizaron. Ninguno. Ninguna de las personas que estaba arriba de la micro se bautizó. Pero ¿por qué el Señor, o por qué a través del Espíritu Santo sentí ese deseo o esas ganas tan fuertes de poder predicar el evangelio en ese momento, en esa circunstancia? Y lo que yo pude ver o lo que pude notar en ese entonces es que si bien quizás no habíamos tenido algún contacto a través de las personas que estaban ese día en la micro, mi compañero se vio muy fortalecido por esa experiencia. Él me contaba después que gracias a esa experiencia él perdió cualquier miedo que tenía o que pudo haber tenido de la misión. Realmente esa para él fue una experiencia, dice que fue muy llenadora, que lo ayudó mucho a poder superar quizás sus miedos, los miedos o temores que podía haber tenido en ese tiempo de la misión. Y desde ese entonces se volvió un misionero mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más, no sé, compartía con todo el mundo, no le temía nada, era un misionero completamente convertido al Señor. Quiero testificar, hermanos, que ese tipo de cosas también nos pueden suceder a nosotros hoy en día, no solamente a los profetas de la antigüedad, sino que muchas veces podemos quizás ir en la calle y sentimos la inspiración de poder compartir algo con alguien, un mensaje, o quizás entregarle envuelto, una platita a alguna persona que esté teniendo alguna necesidad y junto con ello dejarle algún mensaje de esperanza sobre el Evangelio de Jesucristo. El Señor nos ocupa a todos nosotros para poder siempre atender las necesidades de los demás. Él nos brinda oportunidades para que nosotros seamos las manos de Él aquí en la tierra, para que nosotros podamos ser bendecidos a través de esas cosas. Quiero invitarlos a realizar una actividad ahora, en la cual van a tener un minuto para poder recordar alguna situación quizás o algún momento en que ustedes hayan sentido muy fuerte que el Espíritu o el Señor les haya dicho ve y hace esto, o simplemente para recordar cuán bueno ha sido el Señor en alguna oportunidad que necesitaron hacer algo y Él estuvo ahí acompañándolos. Piensen por un minuto en esto y luego de eso compartan con sus familias esas experiencias que ustedes tuvieron y vean cuáles fueron las bendiciones que tuvieron al seguir los consejos del Señor. Quizás puedan pensar qué hubiera pasado si es que no hubieran sido obedientes a lo que el Señor les
o a lo que el Señor les decía o al sentimiento que tuvieron en ese momento. Así que por favor ahora pausen el video y vamos a realizar esa actividad. Quiero invitarlos ahora a poder ver un video que grabé cuando estuve en ese tiempo con Samuel en La Manita. No. A ver un video que habla sobre esta experiencia que tuvo Samuel cuando fue a predicarle a los nefitas. Así que los veo después de este video. Capítulo 40. Samuel el Lamanita profetiza en cuanto a Jesucristo. Los lamanitas obedecieron los mandamientos de Dios y llegaron a ser más justos que los nefitas. Samuel, un profeta lamanita, fue a Zaraemla a predicar a los nefitas inicuos. Les dijo que se arrepintieran. Los nefitas echaron a Samuel de la ciudad y él se puso en camino a su propia tierra. Pero el Señor le dijo a Samuel que regresara a Zaraemla y dijera a la gente las cosas que el Señor pusiera en su corazón. Los nefitas no le permitieron a Samuel entrar en la ciudad, de manera que él subió a la muralla y predicó desde allí. Él profetizó que en 400 años los nefitas serían destruidos a menos que se arrepintieran y tuvieran fe en Jesucristo. Samuel dijo a los nefitas que Jesucristo nacería en 5 años más y que salvaría a todos los que creyeran en él. Samuel les habló en cuanto a las señales del nacimiento de Jesús, que aparecería una estrella nueva y que durante la noche, antes de que naciera Jesús, no habría oscuridad. Luego Samuel les habló de las señales de la muerte de Jesús, que habría 3 días de absoluta oscuridad, que el sol, la luna y las estrellas no brillarían. Habría además truenos, relámpagos y terremotos. Se derrumbarían montañas y muchas ciudades serían destruidas. Algunos nefitas creyeron las palabras de Samuel y se arrepintieron de sus pecados. Fueron a buscar a Nefi, un nefita justo, para que los bautizara. El resto de los nefitas no creyó las palabras de Samuel. Le arrojaron piedras y le lanzaron flechas, pero el Señor lo protegió y ninguna de las piedras ni de las flechas lo hirió. Cuando vieron que no podían herirlo, muchos más creyeron y fueron a ver a Nefi para que los bautizara. Nefi también enseñó a la gente en cuanto a Jesús. Deseaba que creyeran en Jesús, que se arrepintieran y que se bautizaran. Sin embargo, la mayoría de los nefitas no creyeron en las palabras de Samuel y trataron de capturarlo. Samuel saltó de la muralla y huyó a su propio país. Samuel empezó a predicar entre los lamanitas. Nunca más se volvió a saber de él entre los nefitas. Espero, hermanos, que les pueda haber gustado este video de Samuel en la manita. Y quiero hablar un poco sobre el capítulo 16 también. En este capítulo, después que Samuel termina de hablar o mientras se encuentra hablando, la gente del pueblo de Nefi comienza a tirarle flechas, a tirarle piedras mientras él se encontraba ahí, ya que se había enojado por las cosas que Samuel le estaba diciendo. Pero ninguna de las flechas o piedras o intentos por atraparlo resultó efectivas, ya que Samuel consiguió saltar la muralla nuevamente para poder escapar de ellos. Y volvió hacia su tierra, en la tierra de las manitas. De esta experiencia, hermanos, por todo lo que pasó Samuel, muchas de las personas que estaban ahí creyeron en sus palabras. Y las escrituras nos cuentan que por causa de esto que sucedió, de que las flechas de las personas no le daban a Samuel, por causa de que las piedras no le daban, y vieron que era protegido por el Señor, muchas personas más creyeron en las palabras de Samuel y se dirigieron hacia Nefi para poder ser bautizados. Me gustaría que pudiéramos recordar, hermanos, que cuán bendecidos somos al seguir a un profeta, al seguir a nuestros líderes. Realmente nosotros sabemos que a ningún líder que existe aquí en la iglesia recibe ningún dinero por lo que hace. Ustedes saben que quizá yo soy el maestro de la escuela dominical, pero no por eso cobro algún dinero, sino que desde, no sé si decirlo, el cargo o el llamamiento
por ponerle un nombre más pequeño hasta el más alto que sería el profeta, ninguno de ellos recibe ni siquiera un centavo por lo que hace. Realmente cada uno de nosotros se encuentra haciendo esto por amor al Salvador, porque tenemos un testimonio de que estas cosas realmente son verdaderas. Y no solo nosotros, sino que todos los profetas y toda la gente que creyó en el Salvador y que vivió mucho antes que nosotros también creyó en lo mismo. Y esa es la forma correcta según enseñó el Salvador. Quiero testificarles, hermanos, de cuán bendecidos somos de poder tener un profeta en nuestra vida, de poder tener líderes locales que realmente son escogidos por el Señor. Obviamente los líderes no son perfectos, no van a ser como Capitán Moroni, ni podemos esperar que lo sean, porque son personas como nosotros, personas que tienen defectos, que tienen trabajos, que tienen familia. Pero son personas que el Señor escogió por la capacidad que ellos tienen para poder llegar a ser como Él desea que sean. Y todos podemos tener la misma oportunidad, no solamente en llamamientos de la iglesia, sino que a nivel personal. El discipulado hacia Jesucristo no es un camino que solamente algunos puedan trazar. No solamente los que son llamados a servir son aquellos que llegan a ser discípulos de Jesucristo, sino que aquellos que deciden seguirle, aquellos que deciden guardar sus mandamientos y ser obedientes a sus ordenanzas, realmente ellos son los discípulos de Cristo. Me gustaría leer una cita del elder Neil L. Anderson, que dice lo siguiente: un profeta no se interpone entre ustedes y el Salvador, más bien permanece a su lado y señala el camino hacia el Salvador. La mayor responsabilidad y el mayor don de un profeta para nosotros es su testimonio firme, su conocimiento certero de que Jesús es el Cristo. Como Pedro en la antigüedad, nuestro profeta declara: Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En un día futuro, cuando reflexionemos sobre nuestra vida mortal anterior, nos regocijaremos de haber caminado por la tierra de la misma época en que un profeta viviente. En aquel día, ruego que podamos decir: le escuchamos, le creímos, estudiamos sus palabras con paciencia y fe, oramos por él, le defendimos, fuimos lo suficientemente humildes para seguirle, le amamos. Nunca yo había visto o nunca había considerado quizás estas palabras del elder Anderson, porque por lo general solemos decir o solemos compararnos a qué hubiera pasado si hubiéramos vivido en la época de Noé, si le hubiéramos creído, o en la época de Moisés, o en la época de todos los profetas que hubieron antes en la antigüedad. Sin embargo, en esta época tenemos un profeta viviente. ¿Será que le amamos? ¿Será que obedecemos al profeta? ¿Será que realmente lo escuchamos? ¿Será que lo defendemos? Testifico, hermanos, que tenemos un profeta viviente y revelador. Realmente sé que el Señor habla con él, y también sé que el Señor habla con nuestros líderes locales, que no solamente el Señor escucha a aquellos líderes que se encuentran muy lejanos de aquí, sino que también a los líderes que tenemos aquí cerca. Todos ellos, en comunión con el Señor, ¿no es cierto?, llevan adelante la obra junto con nosotros. Quiero invitar a los hermanos a que hoy día, día domingo, el primer domingo de septiembre, tiqui, podamos compartir nuestro testimonio con nuestras familias, con las personas que más queremos sobre el profeta y sobre la bendición que tenemos de tener un profeta en nuestra vida. Sé que si somos obedientes a las palabras de los profetas, vamos a llegar siempre a buen puerto, porque eso es lo que el Señor desea. El profeta siempre va a seguir la voluntad del Señor, independiente si a nosotros nos gusta o no. Pero al Señor siempre nos va a llevar por el buen camino. Mi hija, que está aquí al lado mío, me acompaña. Sabe que estas cosas son verdaderas. Y yo también sé que son verdaderas, hermanos. Y las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.